El lunes de la primera semana de Adviento, el evangelio que toca es el de Mateo 8, 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: «Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Le contestó: «Voy a curarlo». Pero el centurión le dijo: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y si le digo a uno ve, él va. Y al otro ven, él viene. Y a mi criado haz esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: «En verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». En el tiempo de Adviento, las lecturas en los días de semana no siguen a un evangelista en particular. Lo que se privilegia en Adviento es el tema, pues se trata de una preparación de 4 semanas para celebrar la venida del Mesías. Y si bien los domingos leeremos el evangelio del ciclo que toca, en los días de semana seguiremos principalmente al evangelista Mateo, y a medida que nos acerquemos a la Navidad, leeremos cada vez más a Lucas. En esta primera semana, las lecturas se orientan a que reflexionemos en lo que caracteriza al Mesías, a reflexionar en aquellos signos que nos llevan a reconocer que Jesús es el Mesías. Hoy, por ejemplo, el Evangelio trata de la curación del criado del centurión. Pero lo que hay que rescatar en la reflexión de hoy es que Jesús es el Mesías porque devuelve la salud a los enfermos, pero sobre todo porque el Mesías de Dios, que no conoce fronteras, es un Mesías universal, de todas las personas de buena voluntad, y en él se reunirá gente de todas las naciones, de Oriente y de Occidente. Veamos con más detalle el texto. Dice el texto que al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó. Un centurión era un oficial romano del ejército invasor a cargo de 100 hombres. Tengan en cuenta que desde Alejandro Magno, 300 años antes de Cristo, la lengua y la cultura griega se impusieron por toda la región. El imperio de Alejandro se extendió desde Egipto hasta la India, y en esa época la lengua del mundo era el griego. En todos lados uno se podía comunicar en griego. Las transacciones comerciales se hacían en griego y la persona culta se formaba en griego, y en la cultura y estilos griegos. Por eso, para que la buena noticia llegue a todos los pueblos, los evangelios se escribieron en griego. La importancia del griego duró hasta el siglo IV después de Cristo, y después fue reemplazado por el latín. Incluso los romanos hablaban griego, pues si bien su lengua era el latín, en los primeros siglos del imperio se manejaban en griego y ponderaban la cultura griega. El centurión, que era un oficial romano, cuando se acercó a Jesús o le habló en griego o tal vez usó algún intérprete. Sabemos que la lengua de Jesús era el arameo, pero algunos especialistas sostienen que algo de griego pudo saber, pues en Palestina había ciudades de lengua griega como las de la Decápolis y las ciudades de Herodes Antipas, y se escuchaba griego por todas partes. La presencia de un centurión en Cafarnaúm tal vez se debía a la presencia de una guarnición romana a cargo del cuidado de un importante camino romano que pasaba muy cerca de Cafarnaúm y que se llamaba Vía Maris. Cafarnaúm, no obstante ser pequeña, era un pueblito importante, pues además estaba en la frontera con el territorio de Filipo, hermano del rey Herodes Antipas. Bueno, pues sucedió que ese extranjero y enemigo le pidió a Jesús que lo ayude y rogándole le dijo: «Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho». El centurión, a pesar de ser del ejército invasor, parece que era un hombre bueno, pues se preocupaba de sus empleados y buscaba ayudarlos. Entonces Jesús, ante el pedido del centurión, le contestó: «Voy a curarlo». Pero ir a la casa del centurión era un problema para Jesús, pues según la ley,
los judíos no debían entrar a casa de extranjeros, y si lo hacían, quedaban contaminados, es decir, en estado de impureza ante la ley. Pero a Jesús no le importó si quedaba o no quedaba impuro. Tampoco le importó si se complicaba la vida o no, y sin pensarlo dos veces, se ofreció a ayudarlo. Sin embargo, el centurión, que parece que era una persona muy considerada y sensible, se dio cuenta de la impureza en la que quedaría Jesús si iba a su casa y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Es decir, no quiero que caigas en impurezas por entrar en mi casa. No soy digno, no soy tan importante para que hagas tú una cosa así. Y añadió: basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Y le puso como ejemplo lo que él hacía, y dijo: porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y si le digo a uno ve, él va, al otro ven, y viene, y si a mi criado le digo haz esto, lo hace. En resumen, le dice que no es necesario que vaya a su casa, y que basta que lo diga de palabra, que él está convencido de que si lo dice de palabra, su criado se curará. Ese extranjero, estando en Cafarnaúm, debió haber escuchado de Jesús muchas veces. Tal vez lo vio enseñar y es muy probable que lo haya visto curar. Y estaba totalmente convencido de que su palabra es eficaz, porque fue testigo de ello. Que si Jesús dice que su siervo se cure, se curará. Entonces Jesús, tocado por este gesto de delicadeza del centurión, pero sobre todo por la convicción que tenía de que solo su palabra lo curaría, nos dice Mateo que al oírlo quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Parece que ningún judío que Jesús conoció tenía la fe de este romano. Y con estas palabras el evangelista probablemente aluda a todos los extranjeros, a los no judíos, que ya eran parte de la iglesia en tiempos en que escribió su obra. Todos esos cristianos no judíos han tenido más fe que muchos de Israel, pues ellos han creído en Jesús y lo están siguiendo. Entonces Jesús cierra su enseñanza diciendo: les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es decir, Jesús anuncia que su iglesia, sus discípulos, sus seguidores, estará compuesta por gente de todo el mundo, de oriente y de occidente, y será una iglesia verdaderamente universal, verdaderamente católica, pues como saben, la palabra católico significa universal, y que Él será el Mesías para todos los pueblos, de toda raza y nación. Y anuncia que todos los suyos se sentarán a la mesa del reino y participarán de ese gran banquete del final de la historia, en donde la felicidad reinará para siempre y en donde Dios será todo en todos. Bueno, pues este es el Mesías que esperamos. Y es el nacimiento de este Mesías el que vamos a celebrar. Y es este Mesías el que esperamos que vuelva por segunda vez. Uno que no hará distinción de personas, ni de razas, ni de culturas. Él buscará que todos sean curados y que todos puedan volver a Dios. En conclusión, los invito a iniciar este tiempo de Adviento llenos de esperanza. Esperanza en un mundo mejor. Esperanza en un país mejor. Esperanza en que Dios venga y reine de una vez, para que nadie tenga que sufrir y para que todos, absolutamente todos, puedan caminar hacia la felicidad y la vida. Pidámosle pues a Jesús que venga pronto y que reine de una vez para siempre en nuestras vidas y en nuestro mundo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.